Estás viendo Entre Periodistas. Bueno, y a propósito del segmento anterior, donde estábamos comentando sobre el desarrollo de la entrevista del presidente Luis Abinader con Uchilor, con Alicia, nos vienen a la memoria otros episodios renombrados de periodistas entrevistando presidentes, las formas en que han transcurrido esas entrevistas. Y tú puedes recordar mucho, Wendy, que se han dado 2 o 3 casos famosos, por ejemplo, de Jorge Ramos. Sí. O sea, caracterizado como un periodista cuestionador, incisivo, aguerrido, ha ido a entrevistar a presidentes y se ha topado con muchísimos problemas. Aquí se topó con un problema con Hipólito, cuando era presidente, Hipólito Mejía era presidente, le hizo unas preguntas incómodas y se notó que lo estaba sacando de casillas al presidente. Sacó de casillas a Maduro. Y a Maduro, a Nicolás Maduro, y hasta, bueno, tuvieron que romper la entrevista, quitarle, incautarle los equipos y casi meterlo preso en Caracas. También se recuerda el encontronazo que él tuvo con Donald Trump. Claro, era una entrevista más, de una rueda de prensa más abierta. Una rueda de prensa. Y bueno, pero así como él ha sonado mucho por sus preguntas muy incisivas, hay otros periodistas que, siendo incisivos también, han hecho excelentes entrevistas. Por ejemplo, Patricia Yaniot, cuando estaba en CNN, hizo buenas entrevistas. Y hay un modelo que para mí siempre me llama la atención. Yo considero que es el estereotipo de un buen entrevistador. Murió de COVID hace algunos meses. Larry King Live. Hacía una entrevista. ¿Te recuerdas? Él aparecía así sobre una mesa con bien un entrevistado, sobrio, con una luz solamente concentrada en el personaje y él en su escritorio. Y él usaba los breteles para sustentar. Creó una imagen de... Una característica de un periodista. Sí. ¿Tú sabes cuál es el secreto de Larry King? La pregunta relámpago. Porque eso es otra. El periodista latino pregunta mucho y habla mucho. Sí, tú no puedes. Y le da chance a que el entrevistado vaya armando la respuesta. Mira, Miguel, eso que tú has planteado es un tema muy importante para nuestro país, que está tan atento a las entrevistas, que está tan atento a la comunicación, que está participando tan activamente en todo lo que tiene que ver. Fíjate, en días pasados, mi hijo me dijo, mami, todo el mundo quiere hacer entrevistas, todo el mundo está haciendo entrevistas. Y yo digo, oye, pero está bien que hay una democratización de la información y de la comunicación, pero es cierto, los políticos hacen preguntas, inclusive tú le están haciendo una entrevista y él pregunta al periodista. Entonces, hay como una tendencia a hacer preguntas. Entonces, ahí el periodista tiene que especializarse mucho más para que se vea la diferencia entre cualquier persona que agarre un micrófono y haga preguntas, porque todo el mundo quiere preguntar, y como estamos con la libertad de prensa, derecho para todo el mundo. Hay gente que no es periodista y hace unas preguntas excelentes. No, y que tú estás buscando con las preguntas también, porque no es ponerte a... dice, un youtuber de eso, que a veces te dan entrevistas de presidentes con youtubers. Tú lo sabes bien. O sea, no es un asunto de hacer un show. Exacto. No es hacer un show. Esa es otra modalidad. Otra modalidad, no. En este caso, por ejemplo, Larry King quería sacar información muy relevante. Entonces, él iba directamente al grano del asunto. Y no le daba muchas vueltas a las preguntas. ¿Para qué? O sea, él lo admitió después. Él decía que hacía esas preguntas rápidas. O sea, para ver cuál era el nivel de sinceridad, oye bien, para no darle tiempo a que lo fabrique, a inventar nada. Sí, de eso estamos hablando, de las técnicas de hacer una buena entrevista, porque estudiar el personaje, porque Donald Trump es un personaje, y entonces cuando el periodista conoce no quiero decir respondón, pero lo rápido que responde, el carácter, porque Donald Trump actúa como a la defensiva. Él se prepara, que el periodista le va a hacer una pregunta que lo va a afectar, que le va a tumbar su gobierno, que le va a afectar su imagen. Entonces él se prepara y siempre está con una respuesta a la defensiva y se nota un poco agresivo. Entonces el periodista ahí estudia al personaje y trata de sacar la mayor cantidad de la información, porque ese presidente va preparado para no decir nada, o para no decir nada que le afecte. Sí, que ya se conoce eso. Fíjate, el periodista tiene que ser muy sagaz. ¿Por qué? Porque hay figuras entrevistados que van
digamos, condicionados y parametrados para no responder mucho más allá de lo que Sí. tienen que decir. Sí, van Entonces, o sea, preparados. para que no lo saquen de casilla. Ahí la pregunta relámpago funciona muy Funciona. bien. No, y además también, déjame decirte una cosa, el periodista debe ser también o sea, bien inteligente para, para saber poner sus trampas. O sea, Sí. cuando hablo de trampas no es que estoy hablando en términos Para lograr el objetivo. exacto, de prácticas inaceptables, no. O sea, hacer preguntas cruzadas para tú poner al entrevistado en evidencia. O sea, ahora bien, hay dos ambientes para entrevistas. Hay un ambiente que puede ser un ambiente conflictivo para aclarar muchas cosas y otro que simplemente puede ser más expositivo que otro. Exacto, eso depende también, Sí. Miguel, del carácter de las personas, porque por ejemplo Barack Obama era un hombre tranquilo, sosegado, que en las entrevistas que él concedía se veía mucha seguridad en sí mismo, mucha tranquilidad y muy dispuesto a hablar y sin tanto temor a que lo fueran a afectar o a que esa entrevista le pudiera hacer daño. En Joe Biden vemos una entrevista muy sobria, muy regia también, porque él es muy representante de los americanos, de estadounidenses y de esa formalidad que caracteriza ese país con ese color negro de su preferencia, gris, esos colores tan sobrios y tan regios. Entonces, él se prepara y eso hace que el periodista también sea muy protocolar a la hora de hacer la entrevista. Sin embargo, vemos que los presidentes latinoamericanos, como el de México, López Obrador, Se les zafa el seguro. Nayib Bukele, se les zafa el seguro, dicen de todo, se sientan. Mira, yo he visto que van con una ropa, por ejemplo, Bukele va con un jean apretadito, porque él, su figura es de joven y un millennial, entonces él le ha concedido entrevista a youtuber y no tiene ningún problema, porque él entiende que no le van a hacer preguntas suspicaces. Y también se siente muy seguro de sí mismo. En Ecuador y en Honduras los presidentes se ven un poquito, los latinos, un poco más sueltos. Tú lo ves que se sientan y pueden hacer así, pueden asumir cualquier actitud corporal que indica relajación o nada de temor. Algo muy propio del latino de que no tiene tanto miedo y no guarda tanto las formas. Estos presidentes son muy naturales y Nicolás Maduro, bueno, pues ese como es de guerrilla, él se ve como si tuviera el fusil en las manos. Cuando él da su entrevista parecería que tiene un fusil. Si me tira, te tiro. Y pasan a la ofensiva también. Sí, y no intimidan también. Intimidan. Su actitud es de que si me haces una pregunta te saco. Entonces tú lo ves que él se pone así con esta actitud. Pero los presidentes latinos se ven muy sueltos y los periodistas también tienen la oportunidad con los presidentes de Latinoamérica de hacerle hasta algo jocoso que no es usual, porque es que hay un protocolo que dice que vas a entrevistar a un presidente, tiene que ser con mucho respeto, inclusive te lo dicen, con mucho respeto, no te puedes pasar, no puedes tratar asuntos personales. O sea, y tiene también un límite de tiempo. Y un límite de tiempo. Eso te puede también condicionar mucho. Ahora, hemos hablado de dos cosas, o sea, de un modelo de entrevista, que es un interrogatorio tú a tú, y un modelo también de conversación. Yo me iría más por el modelo de conversación. Yo creo que funcionaría mejor. O sea, una conversación entre el presidente y el periodista, y bueno, hablando sobre este tema. Un modelo por ejemplo, de entrevista y conversación, yo lo he encontrado en Christiane Amanpour, que es una excelente periodista de la CNN francesa, que ha entrevistado a los presidentes del mundo. Y entonces ahí hay una combinación de diálogo entre los dos, o sea, donde exponen sus pareceres y también de preguntas del periodista. En ese caso, la periodista está preguntando y el presidente tiene que responder las preguntas. Son modelos vamos a ir mostrando después, o sea, que hablando sobre este tema después de otras técnicas en otros programas de entre periodistas, que eso es lo que sabemos hacer nosotros. Así es, seguimos con más.